Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Un placer nuevamente poder estar con ustedes un domingo más, un día al Señor para llevar la palabra y que rogándole al Señor que sea de edificación para su vida como lo ha sido para mí. Hoy vamos a continuar con la serie de Corintios. En la primera carta que Pablo le escribió a los Corintios, capítulo 12, viendo hoy desde el versículo 12 hasta el versículo 31, la parte A del versículo 31. Así que antes de poder empezar, les recuerdo, hermanos, no dejen de responder las preguntas que se envían porque ayudan a profundizar en el mensaje y en su tiempo de devocional familiar con sus hijos, con su esposa, con su familia, y aún si están solos, igual les permite poder profundizar en lo que se enseñó. También no dejen de orar el uno por el otro, por la iglesia, por los pastores. Oren también por el país, por los gobernantes, para que Dios le dé sabiduría para poder tomar decisiones correctas en medio de este tiempo. Hermanos, estamos en tiempos complicados, en tiempos difíciles, y la oración ahora es más importante que nunca. Siempre lo ha sido, pero ahora requiere que estemos mucho más orando, mucho más en oración para buscar el rostro de Dios y su dirección. Así que, habiendo dicho eso, voy a orar y luego empezaremos con la enseñanza. Amado Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder abrir los ojos nuevamente, de poder escuchar tu voz a través de la predicación. Hoy no nos permites congregarnos, pero nos permites escuchar tu palabra. Y tu palabra es viva y eficaz. Y sabemos de que aunque no la estamos escuchando o siendo en el contexto de templo, tú igual sigues haciendo la obra. Así que yo te ruego que tu Espíritu Santo haga la obra en la vida de cada una de las personas que lo están escuchando. Que sea tu Espíritu Santo, Padre, el que habla a través de mí y no yo. Que sea tu palabra la que salga y no mis palabras. Yo te ruego, Padre, de que tú seas glorificado y de que hagas la obra en cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras necesidades. Amén. Vamos a ver 1 Corintios 12, versículo 12 al 31a. Me acompañan en la lectura, por favor. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, ¿por qué no soy mano? ¿No soy parte del cuerpo? No por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y si el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros?
¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Pero deseen ardientemente los mejores dones. Hoy vamos a ver la prédica que tiene por título Dones Espirituales, parte 2, pero en esta ocasión puse un subtítulo que sería Sirviendo para glorificar. Sirviendo para glorificar. Y bueno, y antes de empezar, solamente creo que es pertinente hacer una aclaración, y yo sé que posiblemente todos ustedes lo sepan, que las predicaciones tienen como primer propósito el hablarle a la iglesia. Siempre una predicación debe tener ese objetivo primario. Así que cada vez que ustedes escuchen una prédica, siempre piensen en nosotros mismos, en ustedes mismos. Y no tiene nada de malo que piensen que, wow, fulano de tal sería bueno que le escuchara. Eso está genial y muy bueno que el mensaje se pueda compartir con otras personas. Pero siempre pensemos en que el objetivo primario del mensaje es edificar a la iglesia. Igual que Pablo le escribía primeramente a la iglesia en Corinto. Sí, más personas se beneficiaron, pero primero era para ellos. Igual funciona acá. Así que Dios pueda utilizar esta palabra de bendición para la iglesia y también para todos aquellos que también puedan llegar a escuchar el mensaje. En el colegio y en la universidad también se ve. Así que si usted es estudiante, debe estar muy familiarizado con esto. Y si es estudiante, me pregunto si llegará a experimentar durante este tiempo de pandemia esta situación que es muy común cuando se está en las clases presenciales, incluso virtuales. Yo las llegué a vivir en la universidad. Y son los trabajos en grupo. Los famosos trabajos en grupo. Personas lo amaban y otros lo odiaban. No sé cuál era usted, si usted era de esos que prefería yo trabajo solo o eran los que le encantaba trabajar en grupo. La realidad es que nos guste o no, era necesario trabajar en grupo, porque parte del propósito de tener trabajo en grupo en la escuela y universidad es recordar de que la mayoría de los empleos, así sean unos jefes, dueños de empresa o empleados, vamos a tener que trabajar en colaboración con otras personas. Así que es bueno aprender a saber cómo relacionarnos, cómo dividir el trabajo y cómo encontrar una manera de potenciar las habilidades que uno tiene y poder complementarlas con las habilidades de otras personas en áreas que uno no es tan bueno. Eso es lo que básicamente se trata de enfocar en los trabajos en grupo. A veces no funciona, otras veces sí. Yo sé que hay experiencias traumáticas y experiencias muy buenas. Yo he vivido las dos. Y si usted es estudiante, seguro tiene mucho más que contar en cuanto a este tema. En la iglesia, el trabajo en grupo no es una opción. Es necesario. Es parte de la vida. Aquí no nos dejan elegir si queremos trabajar solos o en grupo, como en la escuela sucede. Y a veces en el trabajo también sucede. Aquí nos toca siempre trabajar en grupo. Así que si a usted no le gusta trabajar en grupo, hermano, recuerda que aquí sí no hay esa opción. Aquí tenemos que hacerlo. Lo bueno es que Dios nos capacita para que la experiencia sea mucho más llevadera que la que puede ser una experiencia en un empleo o en un colegio. Hoy vamos a ver la segunda parte del capítulo 12 y que también es la segunda parte del mensaje de los dones. Ya vimos qué es un don, qué no es un don, quién da los dones, quién recibe los dones, cuáles dones están vigentes y cuáles no están vigentes. Pero hoy vamos a ver el propósito de los dones. ¿Para qué Dios nos da dones? Y entonces veremos la segunda parte de los dones que no vimos el domingo pasado. Y de paso aprovecho para recordarle, hermano, si puede buscar el video de la prédica pasada, en la descripción del video hay un link donde usted puede descargar un cuadro que está en PDF. Ese cuadro es una pequeña representación de los dones vigentes y no vigentes. Puede que usted sienta que se puede agregar más o quitar, pero es una idea bastante general y creo que bastante buena para saber cuáles son los dones que no están y los dones que sí están. Así que si lo busca en el video de la prédica anterior, en el canal de YouTube, lo va a poder descargar. Muy bien. Ya
explicamos acerca de que los dones son dados a través de la persona del Espíritu Santo y que se los da a los creyentes solamente. Entonces, bueno, ¿qué hacen los creyentes con esos dones? Y Pablo lo también quiere decirle es precisamente eso, ¿para qué se los da? Y lo que va Pablo a empezar a usar es una analogía del cuerpo humano y la iglesia. El cuerpo humano es usado en muchas ocasiones para hacer alusión a la iglesia. En Romanos 12:5 a la iglesia se le llama un cuerpo en Cristo. En 1 Corintios 10:17 se le dice un cuerpo. En 1 Corintios 12:27 y Efesios 4:12 se le dice el cuerpo de Cristo. En Hebreos 13:3 el cuerpo. La iglesia se iguala claramente con el cuerpo de Cristo en Efesios 5:23 y Colosenses 1:24. Es importante que recordemos esto. No es casualidad que se mencione mucho el cuerpo y la iglesia. Y la razón es para que nos demos cuenta de que al llegar a la fe nosotros no somos entes independientes. Somos partes de un todo, siempre. O sea, entramos a un cuerpo y al ser parte de un cuerpo somos parte de algo más grande, pero somos parte de eso. No podemos ser independientes. Un dedo no puede estar separado de su cuerpo, no sirve. Por tanto, Pablo quiere hacerle ver con esto a los corintios la importancia de la unidad también. Otro problema que tenían ellos en esa iglesia. Pablo empieza aclarando en los primeros versículos cómo se llega a ser parte del cuerpo de Cristo. Cuando dice en el versículo 13, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, de judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Entonces, Pablo está aclarando aquí de que con esto de los gentilicios y las condiciones sociales no importan. Ya lo había mencionado en 1 Corintios 7, de que no importaba la condición, de que al llegar a la fe todos somos iguales. Somos parte del mismo cuerpo y llegamos en igual condición de valor. Todos somos iguales y partes del cuerpo y llegamos aquí por la obra regeneradora del Espíritu Santo, que nos convence de pecado y nos lleva a arrepentirnos y a creer en Cristo. Cuando eso sucede, cuando creemos en Cristo, también somos bautizados por el Espíritu Santo. Y aquí hay que hacer una pequeña aclaración, porque yo sé que con ese tema del bautismo del Espíritu Santo, del cual no vamos a ahondar mucho, hay mucha controversia también. Pero sí es importante que sepan de que el bautismo del Espíritu Santo le sucede a todos los creyentes al momento de la conversión. Al momento de la conversión. Hubieron casos excepcionales en el libro de Hechos, pero eso solamente pasó en esos momentos, más nunca eso pasó. De hecho, Pablo aquí, él estando vivo, explica de que eso llega al momento de la conversión, que nos une al cuerpo. O sea, es decir, somos salvos, llegamos al conocimiento de la fe y el Espíritu Santo nos bautiza. Que no es lo mismo que la llenura del Espíritu Santo, es otro tema. Pero saber de que el bautismo del Espíritu Santo sucede al momento de la conversión y no tiene nada que ver con el don de lenguas. Nada que ver con el don de lenguas. Pablo ya mencionó en la primera parte del capítulo 12 que había diversos dones y que el Espíritu Santo los daba como quería. Al final de este capítulo, él va a decir, ¿acaso todos hablan en lenguas? ¿Acaso todos tienen este don? Pablo está dando por sentado de que no todos los corintios, vamos aquí hablando de ellos mismos, los corintios, no todos tenían el don de lenguas, pero todos habían sido bautizados por el Espíritu Santo. Hoy en día hay ciertas congregaciones que quieren casar bautismo del Espíritu Santo con el don de lenguas. Y tienen inclusive 2 fechas. Es decir, yo fui salvo tal fecha y en tal fecha recibí el bautismo del Espíritu Santo y lo asocian con el don de lenguas. Lo cual es un grave error, porque uno, el don de lenguas no existe y lo que ellos llaman don de lenguas es una farsa. Y 2, la Biblia no enseña que el bautismo del Espíritu Santo está casado con el don de lenguas. Pablo aquí lo está diciendo. No todos hablaban en lenguas, lo dice, pero sí reconoce que todos habían sido bautizados por el Espíritu Santo. Ok, del versículo 14 al versículo 27,
No lo vamos a leer de nuevo. Pablo comienza a utilizar más en profundo la analogía del cuerpo con la iglesia, hablando de los dones, que es el tema importante, de los cuales ya vimos en la prédica anterior que tienen un propósito básico, que ya lo mencionamos, es glorificar a Dios. Pero otro propósito es edificar al cuerpo de Cristo. Pablo le está hablando a un grupo de personas de una congregación, de una misma congregación. Hay que empezar por ahí. No le está hablando a cristianos esparcidos por el mundo y el cristiano Mario que se encuentra en X lugar, el cristiano Juan que está en este lugar, el cristiano José que está aquí, Laura que está allá, María. No, Pablo le está hablando a un grupo de cristianos que están en un solo lugar, a una iglesia local. Lo cual comienza a revelar de que ciertamente llegamos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia universal, el conjunto de todos los creyentes, todas las personas que han creído en Cristo a lo largo del tiempo y la historia y todo lugar, pero implica también la importancia de la iglesia local. Y Jesús le dio importancia a la iglesia local. Cuando en Mateo 18 Jesús les habla a los discípulos acerca de la disciplina, uno de los procesos en la disciplina bíblica es llevar al que no se arrepiente ante la congregación. Cuando Jesús dijo eso, no existía ninguna congregación. Los discípulos no estaban en ninguna iglesia local, estaban con Jesús solamente. Pero Jesús estaba hablando del futuro. Ustedes van a estar en congregaciones y cuando estén en esa congregación local, así es como ustedes van a aplicar la disciplina bíblica. De manera que la iglesia local es parte de la voluntad de Dios. Usted no puede ser un cristiano que cree que está bien y usted no ve importante congregarse. Congregarse es muy importante. Hebreos lo menciona. Pero congregarse no es suficiente. Usted debe ser miembro de una iglesia. Tiene que tomar responsabilidades con un cuerpo local para poder ejercitar los dones que Dios le ha dado. Si usted no es miembro de una iglesia local y usted dice ser cristiano, usted está incompleto. Usted no está obedeciendo el mandato más básico, que es congregarse, que implica no solamente ir, sino ser miembro de la iglesia, identificarse con un grupo de cristianos. Cuando en Hechos 2 comienzan a hablar de que cada día se añadían más el grupo de personas que eran salvos, la manera de poder decir se añadían más es porque sabían cuántos eran antes. Si ellos sabían cuántos eran antes, sabían que ahora hay más. Había una membresía. Eso es un tema que también es importante discutirlo, pero que se va a poder ver mucho más en las clases de membresía de la iglesia, que por este tiempo lamentablemente se han visto suspendidas. Pero la idea es la misma. El poder ser miembro de una iglesia es importante, hermano. Si usted es un cristiano que está escuchando esto y va a alguna iglesia, cualquier iglesia, le exhorto en amor a que considere ser miembro de una. Tal vez sea más complicado en este tiempo de pandemia unirse a una, si por lo menos está en Panamá Oeste o en Panamá. Pero si ustedes tienen la posibilidad y está en otra provincia de congregarse y procurar ser miembro de una, lo exhorto a que lo haga. Y si vive en Panamá o en Panamá Oeste, en cuanto termine esto, le exhorto a que converse con los pastores de la iglesia que usted haya elegido para poder iniciar el proceso de membresía. Es clave ese proceso para usted ser un cristiano que está obedeciendo a Dios. Tomando en cuenta eso, como cristianos estamos llamados a ser partes de iglesias locales. Y esa iglesia local es un cuerpo. Sigue siendo una mini representación del cuerpo de la iglesia universal. Y el cuerpo, como el cuerpo humano, tiene distintos miembros, distintos órganos, con distintas funciones. La misma manera funciona en la iglesia. Y cada miembro es necesario para el funcionamiento del cuerpo. Y un miembro sin cuerpo está muerto. Presta atención a eso. Un miembro sin cuerpo está muerto. Un cristiano sin cuerpo está prácticamente muerto. Porque no está recibiendo la edificación que solamente se da en el cuerpo. Cuando una parte de un cuerpo humano se desprende del cuerpo, deja de recibir sangre, deja de recibir los nutrientes, oxígeno y todo aquello que le da vida. Esa parte queda inerte, muerta, no sirve. Es inútil.
Por más que haya sido una mano prodigiosa, sin el cuerpo es inútil. De esa misma manera el cristiano, sin un cuerpo, un cristiano es inútil. Entendamos también cómo Pablo comienza a desarrollar la idea de que podía caer el hecho de creer, ok, ya entiendo que soy parte de la iglesia, soy parte del cuerpo y están los miembros. Pero podía comenzar la situación de qué miembro es más importante. El ojo dice, yo no soy parte del cuerpo. O qué pasaría si todos son ojos, qué pasaría si todos son pies. No funciona de esa manera. Y déjame mostrarle un pequeño ejemplo. Hay una persona muy famosa en el mundo que se llama Lionel Messi. Él es un futbolista famoso, el mejor del mundo ahora mismo. Él es zurdo, es decir, la pierna con la que él mejor patea es la izquierda. Por tanto, su pierna izquierda, su pie izquierdo, ha dado mucho de qué hablar en el mundo. Los goles y jugadas que ha hecho con su pierna izquierda. Pero ¿acaso significa de que ahora por eso Messi va a despreciar el dedo meñique de su mano derecha, con la cual no escribe? No, para nada. Sigue siendo importante. Tal vez no va a salir en los titulares de las noticias que se levantó de la mañana y que fue el dedo meñique derecho el que lo usó para cortar algo o alcanzar algo, pero creó el balance perfecto para que él pudiese estar como está. Si él perdiese ese dedo, él inclusive pudiese tener que dejar de jugar por un tiempo, aunque no sea el dedo con el cual él haga los goles. De la misma manera, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, los miembros vamos a tener distintas funciones y algunos van a tener más notoriedad pública. Pero eso no significa que el miembro que no está ejerciendo un don con notoriedad, es decir, que la gente lo puede ver también, que está haciendo algo y que todo el mundo hable de él, eso no significa que por eso es despreciable o ya no es importante. Para nada. Y tampoco significa de que el que sí está en notoriedad pública es más importante que el otro. Tampoco. Ambos son igual. Es muy importante que recuerde, igual de importantes. Pablo usa la analogía de los miembros débiles, que son los que uno más protege o los más importantes. Y los miembros íntimos, que uno son los que más cubre. Y otros no tienen esa necesidad. Y ahí se ve el balance. Cuando leí acerca de los órganos débiles o las partes débiles del cuerpo, muchos comentaristas coinciden en que Pablo se estaba posiblemente refiriendo, porque no lo dice, así que queda solamente inferir por el lenguaje, a las partes internas del cuerpo. En el sentido de que un músculo se ve fuerte, una pierna es fuerte, la cabeza es fuerte, pero uno ve un pulmón y un pulmón no se ve fuerte. Uno no lo ve, pero uno sabe que el pulmón es débil, que la garganta es débil, que los tímpanos son débiles, que el corazón, eso no se ve como un órgano fuerte, físico. Pero cuán importantes son esos órganos. Nadie los ve. Pues hay personas que mueren y jamás han visto uno de esos órganos. Pero cuán importantes son esos órganos en el funcionamiento de la vida, del cuerpo. Nadie los ve. Nadie habla de wow, tremendo hígado que tienes, tremendo corazón. Para nada. Pero son tan importantes para que la vida funcione, para que el cuerpo funcione bien. Y Pablo menciona acerca de vestir unos cuerpos y otros cuerpos no vestirlos, y es también donde se ve el balance. La cara no necesita ser cubierta, y está bien de esa manera, pero entonces la que más se necesita limpiar. Hay otras partes del cuerpo que necesitamos cubrir más, son más sensibles, digamos que al frío o al calor. Entonces está el balance perfecto en que no todos los órganos son iguales, no todos son visibles, algunos son más honrosos que otros, pero todos son igual de importantes. Pablo inclusive menciona que debemos dolernos con los que se duelen, porque cuando una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo lo resiente. Cuando hay alivio, todo el cuerpo siente la mejora. Y esto es importante porque si uno no entiende que es parte de un cuerpo,
uno no ve la importancia en sentir dolor por el dolor de mi hermano. Él es un ente independiente que en este momento está sufriendo dolor. Yo soy otro ente independiente que no siente dolor, por tanto yo estoy bien, haya él que resuelva. Pero cuando uno entiende que es parte de un cuerpo, si el dedo meñique del pie izquierdo es golpeado, todo el cuerpo quiere y busca y procura la sanidad de ese dedo. Los pies van a caminar buscando una solución, la mano va a intentar sobarlo, el cerebro te va a decir hay dolor, no lo ignores, ponle algo. Todo el mundo va a actuar, todas las partes del cuerpo actúan en perfecta armonía para buscar la sanidad de ese pequeño dedo del pie izquierdo. Si los corintios entendían eso, si nosotros entendemos eso, no importa si es el hermano nuevo que acaba de llegar, que no conoce mucho la fe, que está sufriendo una situación difícil, o si es el pastor que tiene 50 años en la fe y mucho tiempo en la iglesia y que está pasando una situación difícil. Cualquiera de los dos debe mover al cuerpo a buscar la sanidad y la restauración del hermano nuevo o la del pastor de 50 años. No importa, somos parte del mismo cuerpo. Y una vez más, la importancia de ser miembro. Porque si usted no es miembro de una iglesia, hermano, usted no es parte de nada. Usted está independiente y no puede preocuparse por los demás porque no es parte del cuerpo. Y tampoco es posible que la gente se preocupe por usted porque al no ser parte del cuerpo, el cuerpo no sabe qué pasa. Si un dedo es arrancado del cuerpo y a ese dedo le pasa un camión por encima, ya el cuerpo no siente nada. Ya ese dedo no está en el cuerpo. Ya no hay terminaciones nerviosas que le dicen al cerebro, hey, eso está mal, hay un dedo que está sufriendo. No, ya ese dedo fue quitado del cuerpo y lo que sea que le pase a ese dedo ya no le afecta al cuerpo. Hermanos, no menospreciemos la importancia de congregarnos y de ser parte de una iglesia local. Y cuando estemos ahí, reconozcamos la importancia de poder interesarnos y preocuparnos por los demás hermanos, no solo por nosotros. Velamos para que el cuerpo esté bien. Era importante que ellos vieran esto. Por eso Pablo le dice, y pasa una buena porción de este capítulo explicando esta analogía del cuerpo con distintos ejemplos, para que ellos se den cuenta de que ninguno era más importante que el otro, que todos eran igual de importantes y que al ser igual de importantes, todos tenían que preocuparse el uno por el otro. Y al ser importantes, también era importante que se dieran cuenta de que tenían distintos dones y que cada don iba a jugar un papel importante en que el cuerpo estuviese sano. Si uno de los miembros dejaba de funcionar, el cuerpo se resentía. Si algunas partes de mi cuerpo comienzan a dejar de funcionar, este cuerpo no va a estar sano, va a estar enfermo y necesitará sanidad. Si un hermano no está cumpliendo con su don, no está actuando, el cuerpo va a estar enfermo. Así que, hermano, que usted esté bien es muy importante para que usted glorifique a Dios, pero también para que el cuerpo de Cristo esté sano. Allá en Corinto había un problema grande. Ellos estaban valorando el don de lenguas por encima del de los demás. Por eso que Pablo empieza por aquí, va al capítulo 13 y luego en el capítulo 14 él termina explicando específicamente acerca del don de lenguas, que lo veremos, si Dios quiere, en 2 prédicas más adelante. Don de lenguas no era el más importante, no hay ningún don más importante que otros en este sentido. Y bueno, ese era el problema que tenían ellos allá. Y Pablo va a empezar a explicar eso. Y precisamente porque pensaban que era más importante, estaban algunos procurando tener ese don. Y se sentían mal si no lo tenían. Y el que se sentía bien, se sentía mejor que los demás. Vemos los versículos 27 al 31, la parte A. La parte B se verá en la próxima prédica de todo el capítulo 13. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros?
¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan en lenguas? ¿Todos? ¿Acaso interpretan todos? Pero desean ardientemente los mejores dones. Pablo une todo diciendo, son el cuerpo de Cristo y cada uno es parte de ese cuerpo. Y comienza a mencionar entonces ciertos oficios, ciertos ministerios y otra lista de dones similar a la que vimos en la primera parte del capítulo, a los que mencionó en los primeros versículos. Así que ahora vamos a ver esos dones que no explicamos en la prédica anterior. Que esta lista que les proporcioné está basada en capítulo 12 de Corintios, pero además en otros pasajes, Romanos 12, Efesios 4, 1 de Pedro 4. Igual, si usted puede enriquecer la lista, siéntase libre de hacerlo. Así que vamos a ver entonces cuáles son los dones que están vigentes. Recordando de que todos los dones, los que no están vigentes, cuando estuvieron vigentes, tuvieron el mismo propósito: glorificar a Dios y edificar al cuerpo de Cristo. Todos tenemos dones. Algunos tienen más de uno, pero todos tenemos al menos uno, porque así lo dice la Biblia. Pasemos a explicar estos dones. Veamos algunos de estos dones para que usted pueda tal vez entenderlo, si no lo entendía. Y en el caso de que usted no sepa cuál es su don, tal vez le ruego a Dios pueda servirle para tener una idea y que el Espíritu Santo le pueda confirmar qué don tiene y cómo usted puede servir al cuerpo de Cristo. Predicación y enseñanza. Este don tiene que ver con exponer la palabra de Dios al pueblo de Dios. El don de predicación suele venir junto con el don de enseñanza. No todos los maestros predican, pero todos los predicadores enseñan. Y digo esto porque puede haber una persona que tenga el don de enseñanza que no necesariamente predique, sino que enseñe en un contexto distinto, una clase, un discipulado, algo más específico. Normalmente, los pastores son maestros. Si a usted le resulta fácil explicar la Biblia a otros después de estudiarla, y de hecho le gusta el hacer eso, puede que usted tenga estos dos dones. Es necesario saber que si usted tiene el don de enseñanza, no significa que usted vaya a predicar y tampoco significa que usted vaya a ser pastor. Hay personas que tienen el don de predicación y el de enseñanza y no tienen el llamado a pastorado. Conozco varios. Y conozco personas que solamente tienen el don de enseñanza, no predican. Algo que sí tiene que saber: si usted tiene el deseo de ser pastor, usted tiene que tener estos dones. No puede ser pastor y enseñar a la iglesia sin tener el don de enseñanza y de predicación. Y lamentablemente tengo que reconocer que hay muchos hermanos que están ejerciendo ese ministerio sin estos dones. Don de administración o liderazgo. Y disculpen, con respecto al don anterior. El don de predicación y el don de enseñanza no es simplemente el arte del buen hablar, la retórica como tenían los corintios, de hablar bonito. No, es explicar la Biblia. Si usted piensa que tiene el don de predicación o de enseñanza, pero porque usted habla frases motivadoras, bonitas, que escucha en internet y usted tal vez fue campeón de concurso de oratoria, eso no es don de enseñanza. Si usted lo que está hablando no es la explicación de lo que dice la Biblia y la aplicación a la vida, eso no es predicar, eso no es enseñar. Y la única manera de poder entender lo que dice la Biblia, saber explicarlo y aplicarlo, es gracias al Espíritu Santo. Nadie nace sabiendo predicar o enseñar la palabra de Dios. Eso solamente lo da el Espíritu Santo. Don de administración o liderazgo. Y pongo esto porque la palabra que se utiliza aquí en esta versión Nueva Biblia de las Américas dice administración, otras versiones dice liderazgo, y es porque la palabra que se utiliza en el original indica más que todo el arte, la acción de liderar o distribuir. Así que como se puede interpretar de ambas maneras, hay versiones que lo ponen como administración y otras como liderazgo. Y suele venir más ligado con el oficio del pastorado, que se ve con la parte de gobernar. En 1 de Pedro, Pedro dice: tengan por dignos de valor, doble valor, a los ancianos que gobiernan bien el cuerpo de Cristo.
Es decir, era común, normal y esperado que los pastores gobernaran la iglesia, que lideraran la iglesia. Y este don no es como, de nuevo, una habilidad de liderar en la carne, porque este es un don que te va a permitir liderar en base a la palabra, al cuerpo de Cristo. Vas a gobernar en base a principios bíblicos. Ahora, los pastores normalmente lo tienen, pero hay personas que tienen este don y no necesariamente son pastores. Hay personas que tienen este don de liderazgo y están ejerciendo cargos políticos, públicos, en el estado, del país donde sea que estén. Y eso también es válido. También que la gente sepa de que el cristiano no tiene que alejarse de la política. Y esto a veces se ha visto y es de gran bendición cuando esto sucede. Cristianos fieles, seguidores de Cristo, poniendo en acción sus dones, también en ese contexto es de gran bendición. Así que si usted tiene este don y ha sentido el llamado a trabajar en la obra de Cristo en la iglesia, gloria a Dios. Pero si ha sentido trabajar en el gobierno, a servir de esa manera, gloria a Dios también. Exhortación. La persona con este don es la persona que tiene la facilidad de dar palabras de ánimo, pero basadas en la palabra a otras personas. Y para no explicar tanto, voy a dar un ejemplo real. Un pastor fue a visitar a una hermana que le acababan de diagnosticar mal de Parkinson. O sea, cuando te dicen esa noticia, es como cuando te dicen para una persona, tienes Alzheimer, tienes cáncer, tienes SIDA, tienes cualquier tipo de enfermedades que suenan como lo que son, degenerativas, y que mi condición no va a ser la misma en unos meses o años. Así que este pastor va a visitar a esta hermana para animarla. Y este pastor cuenta de que él salió de esa casa y él comenzó a preguntarse si él realmente la animó, porque él dice, yo salí animado de esa casa. Yo sentí que el que visitó fue el enfermo y no el doctor visitando al enfermo, porque la fe de esa hermana, la tranquilidad con la que esa hermana estaba, en medio de la noticia que le acababan de dar, al pastor lo ministró. La hermana estaba diciéndole, pastor, yo estoy tranquila, Dios tiene control, Él es soberano, yo confío en Él. Y era una paz que no es común. Eso ministró al pastor grandemente. Y no fue solamente eso, porque entonces la hermana no solamente le dice cómo se siente, cuando el pastor le preguntó, hermana, ¿cómo está? La hermana comenzó a decir eso, sino que además la hermana comenzó a decirle, pastor, yo valoro mucho que usted haya venido aquí, porque usted es un siervo de Dios, y lo que usted está haciendo es lo que Dios le está mandando. Yo le exhorto a que siga haciendo esto y esto, que es lo que la Biblia le manda a hacer. Quiero que sepa que tal situación fue de bendición para mi vida. Y ella comenzó a decirle cómo cosas que el pastor había estado haciendo bien, la habían bendecido a ella. Esa hermana no significa que no hay que visitar a los hermanos que tienen don de exhortación. Además, al contrario, visítenlo más. Va a salir mucho más animado en su intento de animarlo y va a poder tal vez aprender un poco de cómo animar más con la palabra. Pero tenga claro que el don de exhortación no es simplemente darle palabras bonitas a la gente, a adular a la gente, a halagarla solo porque sí. En buen panameño muchos dirían, la voy a cepillar. No, es hablar palabras de ánimo, pero basado en la palabra. Por eso que es un don, porque un inconverso jamás lo puede animar a usted de esta manera, sino solamente el que tiene el Espíritu Santo y conoce la palabra. Es un don de Dios. Hermano, lo que necesitamos es saber quién tiene ese don de exhortación y poder ir a esas personas que tienen don de exhortación para recibir palabra de ánimo, palabra de consuelo y también darla cuando sea necesaria. Y muchos de los dones que vamos a ver, hermanos, y lo digo ahora y lo diré al final, son tal vez más notorios en unos que en otros, pero no nos dejan exentos de que porque no tengo el don no lo hago. No tengo el don de predicación, no predico la palabra, para nada. Yo sigo predicando. Yo tengo que enseñarle a mi familia, aunque yo no tenga el don de enseñanza. Yo no tengo el don de exhortación, yo tengo que exhortar a los hermanos en la fe. Y cada don que vayamos a ver a continuación, aunque usted no lo tenga, no lo hace exento de que yo no lo hago. Hay hermanos que lo hacen mejor y le damos prioridad a ellos, pero todos tenemos que servir.
Don de misericordia. Este don tiene que ver con ser sensible a las necesidades de otras personas, espirituales o materiales. Normalmente en este don se le relaciona en la Biblia con las necesidades espirituales un poco más. Y este don normalmente lleva a la gente a orar intensamente por alguien y hacer algo en base a la necesidad que se ve en otra persona. No se quedan simplemente orando, suelen ser movidas por el Espíritu Santo a actuar. Las lleva a servir a esas personas en necesidad. Normalmente las personas con estos dones les gusta involucrarse con los pobres, con los ancianos, los desamparados, aquellas personas que están en la calle, los enfermos, gente en dolor emocional o físico, gente triste. Eso es muy común ver a personas con este don de misericordia relacionándose con estas personas. Evangelismo. Este don tiene que ver con la habilidad divina de presentar el evangelio a no cristianos, similar al de predicación y enseñanza. Y de nuevo, muchos predicadores y enseñanza también tienen el don de evangelismo, pero hay personas que tienen este don de evangelismo tal vez más fuerte que el de predicación y enseñanza. Estas personas, el predicador está normalmente predicándole a la iglesia, al cuerpo de Cristo. El evangelista primordialmente le va a predicar a los no cristianos. Y suele involucrarse un poco también con la apologética. Pero de nuevo, la apologética, que es la defensa de la fe, Pedro nos explica que eso es para todos los cristianos. Tenemos que ser apologetas. Pero va a haber personas que tal vez lo hagan con una facilidad mayor, porque entonces tienen el don de evangelismo. Si usted no tiene el don de evangelismo, usted tiene que evangelizar igual, pero va a haber personas que se les va a dar más fácil. Hoy un ejemplo de personas con este don suelen ser misioneros. Y pongamos el ejemplo de comparación de misioneros con Pablo. ¿Qué hacía Pablo? Pablo visitaba lugares que nadie había visitado antes. El evangelio nunca había llegado. Pablo entraba en discusiones con inconversos, ya sean judíos o gentiles. Y en la predicación del evangelio, cuando las personas creían, se formaba una iglesia y Pablo se volvía hasta cierto punto el pastor al principio de la iglesia. Pero como el ministerio de Pablo no era el de ser pastor específico, sino más evangelista que pastor, aunque también tenía ese don, y él era apóstol, además, Pablo dejaba ancianos, pastores en esas congregaciones y se iba a otro lugar y continuar esa obra. Esas personas con ese deseo de evangelizar a otros lugares, así como un deseo más ferviente, sin duda alguna tienen el don de evangelismo. Dar, el don de dar. Es aquella persona dadivosa, esa persona que no le cuesta, que le es fácil, que le preguntan ¿qué más puedo dar? Y dice yo quiero dar más. Y no solamente dinero, tiempo, recursos materiales, es decir, carro, casa, alguna posesión, ropa, lo que sea. Es personas que se desprenden fácil de lo que tienen porque quieren dar, de lo que sea que tengan. Estas personas no están buscando recibir tanto, sino más bien en dar. Discernimiento espiritual. Hablamos un poquito del discernimiento de espíritus en la prédica anterior, que ya no estaba vigente. Y en ese sentido lo explico una vez más. En el sentido que no está vigente, en el sentido en que los apóstoles lo tuvieron. Hubo el mismo ejemplo, ¿no? Cuando Pedro vio que llegó Ananías y Zafira a presentar la ofrenda, que era falsa, es decir, que no era como ellos decían, Pedro no había manera de que él supiera de que eso no era el total de la plata, si no fuera porque él hubiese estado en la transacción del momento que pasó. A él nadie le dijo, sino fue el Espíritu Santo que le dijo, eso es mentira lo que están haciendo. Eso hoy no pasa. Hoy nadie tiene esa revelación de esa manera de que, no, eso es mentira, porque tú en verdad lo vendiste por más plata. No, eso no pasa. Pero de la manera que sí sigue vigente, es en la de poder encontrar errores en enseñanzas o en prácticas dentro de la iglesia. Y viene acompañado obviamente del Espíritu Santo, porque la razón por la que va a poder identificar los errores en la enseñanza o en prácticas va a venir como consecuencia del estudio de la palabra y de la oración. Y el Espíritu Santo le va a revelar, cuidado con aquel maestro, mira lo que está diciendo, cuidado con aquel hermano que está proponiendo tal actividad en la iglesia, esa actividad, y usted lo va a poder sustentar con la palabra.
va a ser tal vez más fácil para usted reconocerlo. Hay hermanos que tal vez le cueste más ver una mala enseñanza y una buena enseñanza. ¿Y por qué usted es importante, hermano? Porque si usted no existiese, usted que tiene el don de discernimiento espiritual, fuera mucho más fácil y peligroso que la iglesia cayese en malas enseñanzas. Y ciertamente puede que esto lo sea el pastor, pero si usted no es pastor y tiene este don, su responsabilidad como miembro de la iglesia es advertir a la congregación de una mala enseñanza o una mala práctica. Por ejemplo, en Iglesia Bautista de Costa Verde, ahora mismo, gracias a Dios, no se están practicando ninguno de los dones que no están vigentes. Pero si llegaras a practicar alguno de esos dones o alguno con actitud similar, usted va a poder decir, cuidado, y por qué no está bien. Y no se queda solamente en esos dones, porque hay prácticas que no necesariamente son dones, que se comienzan a meter en la iglesia y al principio parecen como no tiene nada de malo. Y de verdad, a veces al principio no parece nada de malo. Pero usted que tenga este don va a poder reconocer si es bueno o no. Son muy sutiles. Al diablo le gusta vestirse de ángel de luz. Así que es muy importante las personas con este don. El don de fe. Ok, este no es la salvación. Todos los cristianos tenemos el don de fe de salvación. Es un regalo de Dios que nos dio fe para ser salvos. Pero el don de fe del que se habla aquí es una porción, si le puede decir, extra de fe que Dios le da a ciertas personas. Y estas personas tienen una fe más fuerte para afrontar dificultades, una confianza notoria en Dios en medio de las dificultades, confianza en las promesas de Dios, en su palabra. Las personas que tienen este don suelen ser personas mucho más fervientes en la oración, mucho más constantes en la oración, suelen tener mucha más paz en medio de situaciones difíciles. Y la congregación es edificada y fortalecida por hermanos ejercitando este don en medio de pruebas y tribulaciones. Ya sea que la congregación lo vea porque ese hermano está pasando por una situación, pero tiene el don de fe y la manera como afronta la situación es un ejemplo, o porque simplemente la iglesia está pasando una situación colectivamente difícil y están los hermanos con el don de fe fortaleciendo a los demás hermanos, diciéndole confiemos en el Señor. Y entienda que fe no es inventar que va a pasar algo que no va a pasar. Fe es creer a lo que Dios dijo. Así que el hermano que tiene don de fe no está inventando que por fe esto va a pasar y vamos a conseguir el terreno y vamos a hacer tal cosa. No, ese hermano por fe yo puedo decirle esto porque Dios lo dijo en su palabra. Dios está con nosotros, Dios es bueno, Dios es nuestro consuelo, Dios es nuestra seguridad, nuestra roca fuerte, el que nos sustenta. Ese hermano va a tener eso de una manera más fuerte y su fe va a fortalecer a los demás en medio de situaciones complicadas. Palabra de conocimiento y sabiduría. Este también tiene una fracción que ya no está vigente, no lo mencioné en la anterior, y una que sí está vigente. La que no está vigente es la facción en la cual personas podían entender la palabra o cosas de Dios sin mucho estudio de la palabra. Miremos Job y clase de declaraciones que da Job acerca de la palabra de Dios. Y él no tenía posiblemente ni siquiera el Pentateuco. ¿Cómo Job sabía eso? El Espíritu Santo se lo reveló. ¿Cómo los salmistas escribieron cosas maravillosas sin tener mucho estudio en teología, ni palabra, ni siquiera estaba todo el canon? El Espíritu Santo se los reveló, donde conocimiento y sabiduría. Podían entender lo que Dios decía, aplicarlo y enseñarlo, o simplemente saberlo para sí. En el tiempo de la iglesia también se vio personas con ese don de conocimiento y sabiduría, que entendían la palabra del Antiguo Testamento de una manera diferente, casi que pareciese magia, en el sentido de que era algo impresionante. Ese sentido ya no está. Hoy el don de conocimiento y sabiduría sigue vigente, pero viene acompañado del estudio. Pero Dios permite que esas personas puedan entender verdades que tal vez son más difíciles de entender para otros cristianos. Hace poco falleció, muy reciente, hace unos días, el famoso teólogo J.I. Packer. Él tenía este don, sin duda alguna. Si usted tiene la oportunidad de leer algún libro de él, léalo. Es teología profunda. Wayne Grudem, sin duda, tiene este don. Hay hermanos que han escrito libros y muchos de los hermanos que tienen este don
suelen ser conocidos por escribir libros. J.I. Packer incluso le preguntaron por qué no predicaba. Y él dice, mi don es, en ese tiempo lo respondió hace varios años atrás, mi don es con la máquina de escribir. Es la manera como yo puedo expresar mejor el conocimiento que Dios me está dando acerca de la palabra. Y gloria a Dios por estos hermanos que tienen este don hoy y que a través de su estudio de la palabra, y de nuevo, hermanos, recuerde, nosotros tenemos que estudiar la palabra también, y si no tenemos sabiduría, le pedimos a Dios que nos dé sabiduría. Usted es responsable de estudiar y conocer la palabra. No sea irresponsable de decir, ay, no, yo espero que alguien escriba un libro y lo leo. No, usted estudie también, hermano. Todos tenemos que estudiar. Todos somos teólogos. Pero no desaproveche el don que Dios le ha dado a otros hermanos para ser edificado. Y si usted tiene hermanos con este don en su congregación, aprovéchelo. Dé gracias a Dios por eso y sea edificado. Pero recuerde que este don tiene que venir acompañado hoy en día de oración y estudio. Cualquier persona que quiera decir que tiene este don y se sube a una plataforma a hablar y dice, tiene un auricular con el cielo directo y está hablando revelación fresca, un rema, suelen decir esa palabra que es la palabra original. Hermano, normalmente eso es falso. Eso no existe hoy. Personas que estén diciendo que están recibiendo palabra directa. Yo inclusive fui una vez a una prédica, ni siquiera voy a decir dónde fue, donde el que estaba predicando comenzó a decir que supuestamente yo le estaba diciendo algo y de repente corrigió, no, ya no es eso, ahora es esto. Y no, tampoco es eso, ahora es otra cosa más. Como si fuera un programa de televisión. Eso fue un show, lamentablemente, que se dio en una iglesia. Eso ya no existe, hermano. Eso no es don de conocimiento y sabiduría, eso es una farsa. Don de servicio. Este don tiene que ver con poder ayudar a personas en tareas a veces no agradables. Personas que no le importa ensuciarse las manos, que no le importa que sea el que elijan para hacer los mandados siempre. Esa persona no se queja, ahora yo tengo que limpiar. No, esa persona se ofrece, yo voy. De nuevo, yo he conocido personas con ese don. Yo creo que he tenido la dicha de conocer a personas con casi todos estos dones. Y personas con el don de servicio. Es algo impresionante cómo esa persona desinteresadamente dice, yo voy a poner mi tiempo, yo voy a servir aquí. ¿Qué necesita, hermano? Yo voy y se lo llevo, yo se lo traigo, yo hago esto y lo otro. Y se sacrifican incluso su comodidad con tal de servir a los demás. Es algo maravilloso. Esto no puede ser posible jamás de los jamases sin el Espíritu Santo. No hay manera que esto funcione. Y si hay alguna persona que usted cree que parece que pueda tener esto sin ser cristiano, créame que no lo está haciendo para glorificar a Dios ni para edificar a cristianos. Lo hace para su propia justicia. Y estoy seguro de que por más que parezca sacrificado, jamás va a ser como el hermano que tenga este don. Pablo felicitó públicamente a hermanos por su servicio. En Filipenses 2:25 hay un ejemplo. Pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es un mensajero y servidor para mis necesidades. Ya Pablo tenía más edad, sin duda alguna necesitaba cosas físicas, tal vez alguien que lo guiara, que lo cuidara, o sea, esas cosas que de repente no se hablan. Pero ahí estaba Epafrodito, que no escribió ningún libro de la Biblia, que no predicó públicamente, pero que estaba ejerciendo su don de servicio al lado de Pablo, glorificando a Dios y edificando el cuerpo de Cristo. Hemos visto varios dones. Supongamos que usted ya sabe cuál es su don. ¿Qué hace ahora? Usarlo como Dios quiera para su gloria y edificación. Y cuando digo que hay que usarlo, esto no significa necesariamente, esto no implica que ahora tenga que tener un ministerio formal en la iglesia, de que ahora exista un ministerio para ese don. La iglesia habla de la Biblia habla de dos oficios principales en la iglesia: los pastores y maestros y los diáconos. Los pastores van a gobernar y enseñar la parte espiritual y los diáconos van a servir en las necesidades materiales. ¿Y qué pasó con los demás dones? No hay espacio para un ministerio ahí, ¿cómo hacemos? No pasa nada. Siguen funcionando, tienen que usarse. Solo que tal vez no va a haber un ministerio en la iglesia que diga el ministerio de exhortación, donde la presidenta es la hermana tal, y tenemos el vicepresidente fulano de tal, y luego tenemos la junta directiva de ese ministerio, y los hermanos que pertenecen a ese ministerio pues tienen que ser aprobados en una sesión, y no. Hermano, usted no necesita tener un ministerio en la iglesia, usted no está emplanillado en la iglesia para ejercer su don. Esa hermana que le conté, no tenía un ministerio
en la iglesia que la gente dijera, ah, no, sí, para exhortación está la hermana tal en el don, en el ministerio tal. No, ella ejercía su don en la iglesia, en sus conversaciones diarias, en su casa, cuando sea que estaba. Ella estaba ejerciendo su don. Pero alguien que no entiende esto, diría, esa hermana es una calientabanca. Porque esa hermana no está en el ministerio, es que esta hermana no está involucrada en esto, no está en lo otro, y simplemente viene, escucha y se va. No, esa hermana no es calientabanca, esa hermana está ministrando a los demás hermanos, incluyendo al pastor de esa iglesia, en su don de la exhortación. No busque que se cree el ministerio solamente para usted sentirse útil. Puede que sea necesario en algún momento que la iglesia requiera tener algún ministerio formal, dependiendo de los dones y las necesidades. Puede que pase. Pero aún si no pasa, usted siga ejerciendo el don que Dios le ha dado para su gloria y edificación del cuerpo de Cristo. El evangelismo, el de dar, el de misericordia, el de fe. Pero hermanos, necesitamos estar en armonía, en unidad. Por eso Pablo habló de unidad al principio de la carta, tal vez se acuerde. Porque era importante que hubiese unidad para que esto se dé de la manera que debe ser. Tampoco ande buscando test psicológicos para ver qué don tiene. Usted no necesita eso. El test psicológico tal vez los pueda ayudar en cuanto a qué habilidades tienen para su trabajo y lo otro. Pero usted lo que necesita realmente es orar, estudiar la Biblia, obedecerla y caminar viendo a Dios, pidiéndole a Dios qué hacer. Tal vez usted esté ejerciendo un don ya sin saberlo. Mira el ejemplo de Jeremías. Y este ejemplo de Jeremías es para que se dé cuenta de que no tiene que ver las habilidades que usted tiene necesariamente innatas como don. Jeremías iba a ser sacerdote. Él venía de ese linaje. Él diría, tengo las habilidades para ser sacerdote. Y Dios lo llama a ser profeta. Dice, pero si yo no soy profeta. No, tú eres. ¿Y cómo lo hago? Yo te capacito, y lo capacitó, el Espíritu Santo obviamente, y fue profeta. En Éxodo, cuando salen de Egipto y tienen que construir el tabernáculo, Dios puso su Espíritu Santo en ciertos hermanos para que pudieran servir de una manera que no podían hacerlo antes. Lo pudieron hacer por el Espíritu Santo. Pedro y Juan, los discípulos, por mencionar esos dos solamente, pero había más y en la condición de ellos, no tenían estudios formales, no eran expertos en la retórica y en el discurso público, como Pablo tal vez sí lo fue, pero esos fueron hombres que Dios eligió para el servicio de llevar la palabra a otros. Puede que en algún caso sí Dios agarre a una persona que tiene cierta habilidad y le dé el don para usarla para su gloria. Apolos, poderoso en palabra, hablaba muy bien y Dios lo usó para predicar. Pero no todo el que habla bien necesariamente va a estar predicando. Puede que pase, y gloria a Dios si pasa. Pero no traten de verlo más bien por sus habilidades innatas, sino por cómo el Espíritu Santo lo hace sentir. ¿A qué lo mueve? Lo mueve a enseñar, lo mueve a ayudar, lo mueve a dar, lo mueve a orar, a exhortar, a tener misericordia, lo mueve a discernir qué pasa entre lo bueno y lo malo. Y recuerde, puede que sean más de uno. Es muy probable que tal vez sea más de uno. Así que, hermano, eso es lo que tenemos que estar viendo. Sigue estudiando la Biblia, sigue orando, sigue involucrándose en el mover de la iglesia, en la actividad de la iglesia, en qué está pasando con los demás. Y ahí va a poder ver las necesidades de los demás. Y sin duda alguna Dios lo va a usar para decirle algo o hacer algo en cuanto a eso. Precisamente por eso, si usted no es miembro de una iglesia, si usted ni siquiera se congrega, peor, usted no va a poder ver sus dones. Usted no va a poder ejercitar esto. Y usted no ejercita el don de Dios, usted está debilitando el cuerpo de Cristo y usted mismo se vuelve inútil. Repito, usted sin ser miembro de una iglesia es inútil. Necesita ser parte de una iglesia. Porque el evangelista que está fuera de su iglesia es enviado por su iglesia. Pablo fue enviado por la iglesia en Antioquía. Él no salió de la nada a evangelizar a lo loco. No, él fue enviado por la iglesia. Todo parte de ese núcleo cerrado, pequeño de la iglesia. Usted es importante en la obra. No caiga en el error de que los pastores ya hacen el trabajo. No, hermano. Todos somos necesarios.
Hay muchas iglesias que sufren de eso. El pastor lo hace. Y el pastor cree entonces que es Superman y lo quiere hacer todo. O no, los hermanos que están ahí, ellos son siempre los que lo hacen. Ellos, perfecto que lo hagan. No, son las mujeres, que eso todavía es peor, que se da en muchos casos en iglesias. Son las mujeres las que lo hacen. No, hermano, todos son importantes. Involúcrese en la obra de la iglesia. Tampoco se compare con otros hermanos, ni para sentirse superior, ni para sentirse inferior. No lo haga. Ninguna de las dos actitudes es sana. Pablo termina diciendo en el versículo 31, procuren los mejores dones. No es que nosotros podamos conseguir mejores dones por nuestro mérito, sino que era en contraste con lo que se veía en Corinto. Pablo, cada vez que habla del don de lenguas, al principio del capítulo 12 y al final del capítulo 12, lo pone de último. ¿Por qué lo pone de último? Porque recuerdan el contexto de la historia. Ellos tenían el don de lenguas como lo mejor. Y Pablo siempre lo pone de último. Principio del capítulo 12, final del capítulo 12, de último. ¿Todos hablan en lengua? No, al final. Y por cierto, no todos hablaban en lenguas. Pero todos querían hablar en lenguas. Ellos sentían que eso era lo más importante. Y Pablo después en el 14 lo va a explicar mucho más. Eso no es lo más importante. Era importante, pero ese don, uno, iba a cesar, y dos, tenía un propósito en el cual, como ellos lo practicaban, poco edificaba a la iglesia. Y los que lo practicaban tampoco buscaban glorificar a Dios. Entonces, hermanos, simplemente busquemos glorificar a Dios con los dones que usted tenga y edificar al cuerpo de Cristo. Los dones son otra manera de ver el amor de Dios. Porque cada hermano está contribuyendo a la edificación de los demás porque Dios le dio esa habilidad de hacerlo. Así que cuando usted vea a un hermano sirviendo, dando, teniendo misericordia, exhortando, predicando, enseñando, discerniendo y advirtiendo a la gente de lo malo, liderando, administrando, hermano, alabe a Dios. Porque eso que usted está viendo ahí es Dios en acción en la vida de su hermano o de su hermana. Alabe a Dios. Dele gracias a Dios porque Dios está sirviéndole a usted a través de esa vida. Y también agradézcale a su hermano por ser fiel y ser un instrumento útil en las manos de Dios. Y procure usted mismo ser un instrumento útil para, así como usted pudo ser bendecido por otros hermanos, que usted también sea de bendición para los demás. Y que otros puedan ver el amor de Dios a través del servicio suyo con sus dones a los demás. Ya sea que tenga un ministerio formal en la iglesia o no existe un ministerio escrito, sus dones pueden ser usados de la misma manera. Hermanos, congréguese. Procure ser miembro de una iglesia. Somos todos partes de un mismo cuerpo. Use su don para glorificar a Dios y no a usted. Use su don para edificar a los hermanos. Y recuerde, cada don es igual de importante. Lo más importante es que Pablo siempre hace alusión a que somos el cuerpo, somos el cuerpo, somos el cuerpo, somos el cuerpo. Pero somos el cuerpo de Cristo. La cabeza es Cristo. Y es por su gracia que somos parte de ese cuerpo. Y eso es importante que lo recordemos siempre. No importa el don que tenga. Usted no es lo más importante. Es la cabeza. Y la cabeza no es usted. Es Cristo. A Él tenemos que someternos. A Él tenemos que rendirle toda la pleitesía, todo el honor, toda la gloria, toda la honra. Es para Él. Él es quien nos dirige. Somos partes de su cuerpo y tenemos que obedecerlo y agradarlo a Él. Y una de las maneras que Él quiere que le glorifiquemos, que lo honremos, es con el uso correcto de los dones que Él mismo nos ha dado. Hermanos, los dones son importantes. No ignoremos este tema. Yo le ruego a Dios que pueda usted utilizarlo para bendición de los demás y para glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Yo te doy gracias, Dios, una vez más porque nos permites escuchar tu palabra, porque nos permites entender un poco más acerca de este tema de los dones y la importancia que tiene dentro de la iglesia. Yo te ruego que nos perdones si alguno de nosotros hemos considerado que podemos vivir la vida cristiana alejados de ti. Yo te ruego que nos perdones si alguno de nosotros ha pensado en que puede congregarse y no ser miembro.
Y yo te ruego que nos perdones si alguno ha pensado que podemos ser miembros y no ejercer nuestros dones, porque hay demás personas que lo están haciendo. Padre, ayúdanos a entender de que tú quieres que todos nos involucremos y que todos procuremos el bienestar del cuerpo de Cristo, el universal y el local. Que procuremos ser un cuerpo sano. Que cuando uno de los miembros esté en dolor, procuremos la sanidad y restauración de ese miembro. Que cuando ese miembro esté alegre, todos nos alegremos juntos con él. Padre, yo te ruego que también ayudes a los que están escuchando este sermón y hoy no saben cuál es su don, sienten que no tienen don, que sepan que tu palabra es verdad y que por tanto tienen un don, por lo menos uno, y que tu Espíritu Santo les ayude a entender cuál o cuáles dones tienen y que al momento que lo entiendan, también reciban dirección de cómo utilizarlo para tu gloria, Padre, y la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias porque el ver los dones en acción es otra manera de ver tu promesa cumplida de que no nos vas a dejar solos. No estamos solos porque tú estás con nosotros en nuestros corazones, pero también porque podemos verte actuar en la vida de nuestros hermanos. Y gloria a Dios por nuestros hermanos. Gloria a Dios por la iglesia que tú compraste por precio de sangre, para tu gloria, pero al mismo tiempo también para nuestra edificación. Amén.